Hola, para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy en Actualización en Lactancia Materna para hablar específicamente de farmacología y galactogogos. Mi nombre es Janet Rivera, de profesión soy químico farmacéutico. Sin embargo, hace unos 8 años atrás me he dedicado a acompañar a mamás, a familias en todo lo que es su proceso de amamantar y de la lactancia como tal. Mi interés por la lactancia nace cuando nació mi primera hija, hace ya casi 9 años atrás, y, hice la primera formación, digamos que por curiosidad. Tanto ustedes como a mí, nos pasó que cuando estábamos en nuestra formación, nunca vimos nada relacionado a lactancia materna, ni a leche, o sea, es un mundo desconocido. Y quienes nos hemos formado y quienes estamos así día a día con esto, es básicamente porque tenemos el interés propio y lo hacemos por nuestra cuenta. Así que me alegra que estén hoy acá conmigo para aprender o actualizarnos sobre esto. La primera formación yo la hice en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, en Caracas, Venezuela, y otra formación la hice en el Centro de Educación de Lactancia Materna, y bueno, con ello una serie de actualizaciones y estudios que he hecho a lo largo de todo este tiempo. Bueno, ya dicha la introducción, vamos a partir con esta charla. Quisiera comenzar con esta frase: no es igual el embarazo a la lactancia. ¿Por qué? Bueno, sabemos que con el embarazo nos cuidamos mucho de los medicamentos que se le indican a mamá, ¿verdad? Porque bien sea son medicamentos que pasan a la placenta, medicamentos que pueden llevar a malformaciones congénitas, medicamentos que son teratogénicos, ¿cierto? Que pueden tener consecuencias desde el embrión hasta la adultez. Entonces hay una cierta restricción en cuanto a el uso de algunos fármacos. De hecho, existe una clasificación de la Food and Drug Administration, de la FDA, donde está clasificado según su potencial teratogénico, pero durante la lactancia no es así. Es distinto cuando estamos embarazadas a cuando estamos ya en un proceso de lactancia. Y antes de hablar específicamente de medicamentos, me gustaría recordar, o para quienes están viendo esto por primera vez, me gustaría explicar cómo se produce la leche materna. De aquí nosotros vamos a entender varios puntos. La producción es un proceso totalmente fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente una mujer que está embarazada va a producir leche. Más adelante nosotros podríamos ver, o sea, después del parto, nosotros podríamos ver, esta mamá tiene baja producción o no. Sin embargo, durante el embarazo, todas van a pasar por estas etapas que estoy mencionando acá. Tenemos en principio la lactogénesis 1, que es esa primera etapa donde comenzamos a producir leche, y eso sucede desde que estamos embarazadas, más o menos a partir entre el segundo o tercer trimestre del embarazo. Esta primera producción de leche, lo que, valga la redundancia, produce nuestro cuerpo es específicamente precalostro, ¿ok? Y este proceso de lactogénesis 1 se prolonga hasta el segundo o el tercer día después del parto, ¿ya? Que es cuando ya nosotros comenzamos a producir, bueno, desde que nace el bebé ya se está haciendo esa transición de precalostro a calostro, ¿ya? Ya una vez que el bebé nace, que se alumbra la placenta, de ahí estamos mandando mensajes al cerebro, específicamente a la hipófisis, que nos dice: oye, el bebé nació. Entonces tenemos que pasar de lactogénesis 1 a lactogénesis 2. Y se comienza un proceso de la depuración del estrógeno y la progesterona. Comienza a ver este cambio, que no es un cambio que sucede inmediatamente después que nace el bebé, ¿ya? Sucede más o menos después de las 72 horas, 48, 72 horas después del parto. Ahí se está dando este proceso de
lactogénesis 2. Hay una síntesis de de la alfa-lactoalbúmina, que con ello viene un aumento del volumen y mamá comienza a tener cambios en sus pechos. Es típico que la mamá al segundo o tercer día después del parto siente los pechos enormes, puede sentir incluso calor, y esto es precisamente por esa síntesis y por el aumento del volumen. Y finalmente tenemos la lactogénesis 3, que ya más o menos a partir del día 10 después del parto comenzamos a producir lo que se llama leche madura. O sea, tenemos diferentes tipos de leche, todas son leche, tenemos diferentes tipos de leche cambian desde el embarazo hasta el momento del destete, ¿ok? En este punto ya se comienza a ver más este cambio de secreción de prolactina y oxitocina, que son las hormonas fundamentales en el proceso de la producción y la eyección de la leche, ¿ya? La prolactina específicamente se encarga de producir y la oxitocina se encarga de la eyección de la leche. Y ya aquí comenzamos a ver un mantenimiento de la lactancia ya por parte de lo que es el estímulo en los pechos, lo que llamamos demanda de acuerdo a, o sea, perdón, producción de acuerdo a la demanda, ¿ya? Y esto también lo regula el FIL, que es el factor inhibidor de la lactancia. ¿Qué pasa con esto? Si mamá tiene los pechos congestionados, el cuerpo va a decir, va a pensar, estoy produciendo mucha leche. Yo mejor bajo mi producción, porque lo que estoy haciendo ahorita es demasiado para este bebé, ¿ok? Sin embargo, cuando el bebé succiona, toma leche, los alveolos ya están sin leche, entre comillas, porque sabemos que nunca va a estar 100% sin leche, ¿ok? Entonces, cuando el bebé succiona y vacía estos alveolos, más bien el mensaje que tenemos por parte del fin es, hay que seguir produciendo leche, ¿ya? Tenemos que seguir activos porque el mensaje que me está dando es, tengo que seguir trabajando. Aclarando esto, es importante mencionar que es poco común que los bebés tengan efectos secundarios por parte de medicamentos que esté tomando mamá. Sin embargo, es muy común que veamos que mamá, por ejemplo, fue al odontólogo y le pusieron anestesia y le dijeron, tienes que suspender la lactancia por 48 horas, como si además eso fuera tan sencillo, ¿no? Como 48 y después retomamos. O tiene un tratamiento con un analgésico, un tratamiento con antidepresivos y le piden suspender la lactancia, cuando la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia, son totalmente compatibles con la lactancia. Sí es cierto que algunos medicamentos pueden interferir al inicio de la lactancia, vamos a hablar específicamente de la anestesia, ¿ya? Cuando mamá tiene a bebé y le han colocado anestesia, puede pasar que este bebé cuando nazca tenga un poco de sedación, ¿ok? Como un poco eh, medio dormilón y que le cueste succionar directamente en el pecho o que se active para succionar en el pecho, ¿ya? Entonces ahí tenemos que estar ojo, estimular al bebé para que pueda hacer sus tomas efectivas, ¿ya? Igual puede pasar con vasoconstrictores o con diuréticos que sí pueden interferir un poco el inicio de la lactancia. Específicamente con vasoconstrictores y con diuréticos, lo que puede pasar es que al inhibir la prolactina, pues da paso a que sea un poco más difícil ir estableciendo la lactancia, ¿ok? Los medicamentos, cuando una mamá toma el medicamento, ese medicamento primero lo metaboliza mamá.
independientemente cuál sea el paso para llegar a la metabolización del medicamento, es mamá primero que la metaboliza, ¿ya? Sí es cierto, hay algunos medicamentos que pueden pasar a la leche, pero dentro de todo lo que se conoce hasta el momento, casi todos son una concentración bastante baja. Claro, todo va a depender de la dosificación, ¿ok? Supongamos que si tenemos un medicamento donde la concentración es un poco mayor en leche, pero la dosis de mamá es a dosis máxima, obvio, va a haber más concentración en la leche, ¿ok? Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que ese medicamento siempre va a, primero, metabolizar, mamá lo va a metabolizar, ¿ok? Y por último, ya si el bebé a través de la leche está tomando una concentración de medicamento, primero el bebé va a metabolizar también ese medicamento. O sea, imagínense que va a tener que pasar por varios pasos antes de que realmente ese medicamento pueda llegar a causar un efecto secundario en el bebé, ¿ok? Y por otro lado, siempre es importante valorar cuáles serían los beneficios de la lactancia versus los posibles riesgos que hay al usar X medicamento, ¿ok? Existe una serie de clasificaciones para evaluar la exposición del medicamento en el lactante. Yo, la verdad, les hice un resumen en esta lámina y bueno, ya les voy a explicar por qué. Tenemos esta primera clasificación de Benet, donde al final mencionan que después de toda esta evaluación, ese estudio que se hizo, no hay evidencia eh, empírica para estas cifras que son presentadas. O sea, se hizo el estudio, pero dentro de todo, eh, mira, no es algo así como tan concluyente que me asevere a mí que deba tomar las recomendaciones de este primer estudio, ¿ok? Luego tenemos un estudio donde participaron 838 lactantes, donde, perdón, se me olvidó decirles algo. En la clasificación de Benet, eso ellos lo clasificaban en aceptable, era de cuidado o era inaceptable. O sea, inaceptable se refiere a no le podemos dar este medicamento a mamá, ¿ya? Ahora, en este otro estudio, no se evidenciaron reacciones adversas mayores y las que mencionaron era diarrea, somnolencia, irritabilidad. Entonces lo que ellos comentan es, ¿será que realmente había una reacción adversa por parte del medicamento? ¿O es una interpretación? Por ejemplo, ¿será que mamá, las evacuaciones de los bebés al inicio que son tan aguaditas, ¿será que mamá está confundiendo esa evacuación blandita con una diarrea? Cuando habla de somnolencia, ¿será que ese bebé estaba más somnoliento? Y en cuanto a irritabilidad, bueno, sabemos que los bebés, el único medio de comunicación que tienen es el llanto, pero ¿será que mamá estaba asumiendo ese llanto como un bebé que está irritable? O sea, al final, digamos que hay poca información para realmente probar que los efectos secundarios eran por el medicamento. De hecho, aquí, se usaron medicamentos y se usaron placebos, entonces tampoco hay una una información, o sea, un resultado que realmente nos vaya a servir. Y por último, tenemos un sistema de clasificación, donde se evalúa la exposición del medicamento, o sea, ¿cuál sería la exposición del medicamento en el lactante? ¿Ya? Según la, relación de la dosis y la mamá. Aquí se hacían más que todo cálculos, ¿ok? Se hacía un cálculo de dosis, un cálculo, según el volumen de la leche que el bebé podría estar tomando, y dosis adaptadas al peso del bebé.
Pero al final, ¿qué concluyeron ellos? Al final decían, bueno, me parece que yo puedo hacer esta fórmula considerando que el bebé podría estar tomando más o menos 150 mililitros. Bueno, esta fórmula sería 150 por el peso del bebé, entre 8, que podría ser la cantidad de veces que el bebé tomaría en 24 horas. Entonces, uno de los investigadores decía, pero ¿por qué 150 y no 120? Ah, ya, sí, bueno, podría ser 120. Y otros decían, pero ¿por qué no 100? O sea, al final, tampoco es que había algo como muy en concreto para yo guiarme específicamente de cálculos, fórmulas, para saber específicamente cuántos miligramos o cuánto era el porcentaje que realmente pasaba o sea, del medicamento que pasaba a la leche y que a su vez podría afectar a bebé. Y en la práctica, bueno, ustedes pueden conversar con quienes sean pediatras o que atiendan directamente a bebés. En la práctica ustedes van a ver que esto no se hace, o sea, no hacen cálculos para ver esto. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos, bueno, sabemos que hay medicamentos que son compatibles y otros que no son compatibles. ¿De dónde yo me puedo guiar para saber o para estar seguros de esta compatibilidad? De esto que les estoy mencionando acá. Que esto sí hace una referencia como más fiable en cuanto al uso del medicamento durante la lactancia. Tenemos esta página, la primera, que es pubmed.com. Aquí vamos a ver publicaciones y resúmenes sobre el medicamento durante la lactancia. Ya ustedes pueden descargar ahí artículos, publicaciones o resumen y ustedes lo pueden descargar, pueden revisar. Luego tenemos otro que es Lactamer, donde aquí podemos conseguir referencias bibliográficas o datos relevantes sobre el uso del medicamento en mamá y consecuencias en lactante. Y por último, dejé esto de último porque considero que es el más usado, tenemos www.e-lactancia.org. Aquí nosotros vemos la ficha de clasificación según el riesgo del medicamento durante la lactancia, que lo tendríamos bajo riesgo, riesgo alto, riesgo moderado, y lo tenemos en colores. Verde, sabemos que es totalmente compatible con la lactancia. Amarillo es compatible con la lactancia, sin embargo tenemos que tener ojo porque de pronto la dosis podría interferir un poquito. Naranja, mira, ahí se evalúan dosis del medicamento, quizás poner una dosis un poco más baja para que mamá pueda cumplir el tratamiento. Y ahí se evalúa lo que les mencioné anteriormente, riesgos versus beneficio. Y finalmente tenemos rojo. En rojo, ahí ya es, no, ahí en definitiva no podemos hacer nada. Es incompatible y ahí ya sabemos que el dar este medicamento ponemos en riesgo, sí, el bebé sí puede tener efectos secundarios, ¿ya? Y finalmente tenemos una aplicación que es LactRx, donde ahí de igual forma vamos a ver información sobre la lactancia y la seguridad del medicamento. Los dos primeros y la aplicación están, bueno, la información que más se consigue es en inglés y www.elactancia.com, ahí nosotros podemos información tanto en español como en inglés. ¿Qué podemos hacer para minimizar riesgos en el lactante? Bueno, primero vamos a pensar, le estamos dando un medicamento A y vemos que es probable que el bebé pueda tener efectos secundarios. Bueno, y si de pronto buscamos otra forma farmacéutica, si de pronto no lo damos inyectado, sino que lo damos tomado, si tenemos alternativas que sea un tópico, ¿ok? Vemos, eso sería, vamos de lo más pequeño a lo más, em, digamos, grande, mayor. Entonces partimos por eso. Vemos si podemos cambiar forma farmacéutica. Luego podemos ver si hay algún medicamento que yo le pueda dar a la mamá, pero que esa concentración sea la mínima en leche, ¿ya? Podemos ver también usar
fármacos que no tengan varios principios activos, ¿ok? Que sean combinados. Vemos que de pronto tenemos dos medicamentos, pero el medicamento B es el incompatible con la lactancia, pero el A no. Ah, bueno, entonces podría buscar otra alternativa. Insisto nuevamente, valorar riesgos, beneficios y dosis. Recuerden que podemos jugar con las dosis. De pronto, un tratamiento un poco más largo, pero en una dosis menor puede ser una opción, ¿ok? Y también recuerden que lo que nosotros debemos priorizar es la alimentación, o sea, no solo es el tratamiento de mamá, también cómo nosotros vamos a hacer para apoyar la lactancia con este bebé, la lactancia, la alimentación con este bebé, ¿ok? Otra alternativa sería usar medicamentos de liberación rápida o de vida media corta. Otra opción sería, bueno, yo le voy a dar un medicamento que vemos que el riesgo de efectos secundarios es moderado, por ponerles un ejemplo. Ok, yo lo voy a dar, pero voy a evitar, la hora en que le voy a dar el medicamento va a ser donde de pronto el bebé ya sabemos que no toma pecho con frecuencia, ¿ok? Supongamos, no es un recién nacido, es un bebé que tiene 6 meses, que de pronto ya está durmiendo un poquito más en la noche, ya. Entonces, a esa mamá le vamos a indicar el tratamiento a la hora que ya sabemos que el bebé puede estar durmiendo, ¿ya? Vamos a evitarlo durante esos momentos donde el bebé esté más demandante, ¿ok? Esos momentos del día, ¿ok? Otra alternativa que tenemos es un medicamento que sí o sí ya tengo que iniciar. Sin embargo, ya sabemos que es incompatible, no tengo otra alternativa, pero mamá quiere seguir amamantando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos planificar el tratamiento, lo planificamos y a su vez planificamos realizar un banco de leche, ¿ok? De manera tal que mamá va a seguir alimentando, pero sin el riesgo de que vaya a tener un efecto secundario en bebé, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo vamos a hacer esta planificación? Pues depende del medicamento y depende de la dosificación y cuánto tiempo va a ser el tratamiento, ¿ok? Otra alternativa que tenemos es, ¿se podrá retrasar el inicio del tratamiento o el examen? Hay casos donde sí se puede, hay casos donde definitivamente no se puede. Por ejemplo, yo tuve uno donde mamá tenía un prolactinoma, ya lo había prolongado por 18 meses más o menos, y ella seguía amamantando, pero ya estaba en un punto donde el médico le decía, mira, yo necesito hacerte exámenes, necesitamos comenzar un tratamiento además. En ese caso ya lo había retrasado muchísimo. Y cuando ella me contacta, ella tenía mucha pena y ahí tenía que ayudarla en el sentido de decirle, mira, necesitamos que mamá esté sana. ¿Ok? En este caso, digamos que ya la lactancia y el amamantar queda en segundo plano. Necesitamos que mamá esté bien. Y ya por último tenemos, hay que suspender la lactancia y esta suspensión puede ser de manera temporal o va a ser de manera definitiva. Casos como por ejemplo los citostáticos, donde si bien es cierto que se puede amamantar si mamá tiene cáncer, no puede amamantar cuando se inicia el tratamiento con la quimioterapia. No es compatible. Entonces, en estos casos, bueno, se podría de pronto hacer una planificación del inicio del tratamiento. Después del tratamiento, bueno, dependiendo del que esté usando, pero debería de esperar un tiempo para volver a amamantar. Se podría de pronto estimular eventualmente durante este tiempo haciendo extracciones, pero esa leche no se la podrían dar al bebé, pero nos va a favorecer el mantener el estímulo en el pecho. Entonces, fíjense que al final tenemos muchas alternativas antes de decirle inmediatamente a mamá, tienes que suspender la lactancia. Hay un tratamiento con ciprofloxacina, uno de los medicamentos, de los antibióticos más usados.
Y ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo he escuchado: "Es que me mandaron a suspender la lactancia porque, eh, estoy en tratamiento con ciprofloxacina, o porque me mandaron sertralina", ¿ya? Entonces, vamos a analizar bien esto antes de tomar esa decisión. Hay medicamentos que disminuyen la producción, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, agentes dopaminérgicos. Específicamente la cabergolina es uno de los medicamentos que se utiliza cuando, por ejemplo, mamá no quiere amamantar. Ya es una decisión que tiene tomada, yo no quiero amamantar por la razón que sea, y bueno, obvio nosotros tenemos que apoyar esa decisión. Y entonces, en cuanto el bebé nace, se le da cabergolina, ¿ya? Ahí, no es de uso así como mamá no quiere amamantar o mamá va a destetar y le vamos a dar cabergolina, no, ¿ok? Les estoy hablando de estos casos extremos donde mamá ya tiene la decisión tomada desde que el bebé nace o, mamá tuvo una pérdida. Así mamá tenga una pérdida, va a producir leche y después de esta pérdida sigue con ese proceso de lactogénesis 1, 2 y 3. Entonces, en estos casos, bueno, de pronto se puede motivar a la mamá si quiere hacer un banco de leche para donar en un hospital o si no, mira, le podemos indicar la cabergolina para que inhiba la descarga de prolactina. Los otros medicamentos son vasoconstrictores que también inhiben la liberación de la prolactina, los estrógenos y altas dosis de diuréticos. En el caso del alcohol, inhiben la liberación de la oxitocina, ¿ok? De la salida de la leche. Eh, Tengan presente siempre, si van a incluir alguno de estos medicamentos, bueno, por lo menos con la cabergolina, si ya ahí inhibe la prolactina, no es que, ay, te voy a dar la cabergolina y después vamos a reinducir la lactancia. Se puede hacer, sí, sí, sin duda se puede hacer, pero igual va a ser difícil, ¿ya? Entonces, lo que les quería decir aquí es que traten siempre de buscar alternativas para mamá y bebé. Por otro lado, tenemos medicamentos que aumentan la producción. En principio, la metroclopramida es un antagonista de la dopamina. No se ve efectos secundarios significativos en niños, pero en mamá se ve depresión, cefalea, vértigo y reacciones extrapiramidales. Cuando se han hecho evaluaciones con este medicamento más placebo, la verdad que se ve que no hay una diferencia significativa, es inefectiva. Se ha usado en mamás de bebés prematuros, mamás que tienen a bebés hospitalizados y quieren apoyarse para iniciar más rápido como estos procesos de la producción de leche. Y la verdad es que no hay una diferencia mayor, ¿ok? Entonces, dentro de todo, olviden este medicamento como elección al momento de apoyar a una mamá para darle algún medicamento para aumentar la producción. Por otro lado, tenemos la sulpirida, que es un antipsicótico, antagonista también de la dopamina, donde acá en Chile se utiliza mucho y debo decirlo, tengo que ser honesta con ustedes y debo decirlo, se usa de manera muy indiscriminada y se usa como si fuera un caramelo. Tómatelo y muchas veces, y ojo, aquí yo les estoy hablando en base a la experiencia que yo tengo atendiendo mamás. O sea, yo he tenido mamás que tienen este medicamento y ni siquiera le han explicado cómo tomarlo, cómo eliminarlo. Nada, absolutamente nada. Entonces, imagínense lo delicado que es mantener darle un medicamento como esto y mantenerlo en el tiempo, ¿ya? Con la sulpirida tampoco se ven efectos secundarios en niños o niñas, pero sin embargo, sí se ve sedación en los bebés. Bebés que están un poco más letárgicos, que están un poco más dormilones. Entonces, dentro de todo, no sería medicamento de elección, ¿ya? Y en cuanto a efectos secundarios en mamá, tenemos igual sedación, depresión, aumento de peso, trastornos en el sueño, reacciones extrapiramidales, ideaciones e intentos suicidas
y síndrome neuroléptico maligno. Por estas razones, su uso en realidad es peligroso, no se recomienda. Por favor, aunque sea algo que estén usando desde hace mucho tiempo, no es un medicamento de elección para aumentar la producción. Tenemos otros dos medicamentos que son la hormona liberadora de tirotropina y la hormona de crecimiento, que aumentan la prolactina. Sin embargo, estos se han usado de manera experimental en ganado. Son medicamentos costosos, por un lado uno es costoso y por otro es inyectable, así que tampoco creo que en el futuro veamos que sea un medicamento de elección. Ahora, ¿con qué medicamentos sí nos podemos apoyar? Y en casos puntuales, ¿ok? Porque no es que toda mujer que pare, sí o sí yo le tengo que dar un medicamento para ayudar con la producción, porque ya recuerdan, tenemos los procesos naturales, lactogénesis 1, 2 y 3, ¿ok? Tenemos la domperidona. Este sí puede ser un apoyo en casos específicos que ya se los voy a explicar ahorita. La domperidona es un antagonista de la dopamina, no se reportan efectos secundarios en niños y se reporta en mamá aumento del intervalo QT cuando se administran con otros medicamentos que también aumentan el intervalo QT, crisis de pánico, ansiedad severa, movimientos involuntarios, depresión, y puede producir o reactivar psicosis. Y ustedes dirían, pero ya va, igual tiene efectos secundarios como los demás, porque este sí y los otros no. Bueno, porque dentro de todo, cuando se maneja y cuando se prescribe de manera adecuada, vamos a minimizar por completo estos efectos secundarios. Por ejemplo, el punto del aumento del intervalo QT, simplemente estamos pendientes y no administramos con otros medicamentos que hagan lo mismo. Y con lo de la crisis de pánico y todo lo demás, en la siguiente lámina les voy a explicar cómo hacemos la dosificación de este medicamento. ¿Ok? ¿Cuáles serían los usos? ¿En dónde es de verdad recomendable utilizar galactogogos? En mamás que han tenido bebés prematuros y que están hospitalizados, donde mamá se está apoyando a hacer extracción de leche, ¿ok? Esto sin duda nos puede ayudar para que comience a tener volúmenes de leche más grandes, más elevados para poder administrar esta leche al bebé. Por otro lado, tenemos las relactancias, que es cuando mamá, por la razón que sea, ha dejado de amamantar al bebé y desea nuevamente retomar la lactancia. Sin embargo, aquí les voy a decir que yo he trabajado muchos casos de relactancia y lo último que hago es sugerir un uso de medicamento. Cuando yo sugiero uso de medicamento, siempre o hablo directamente con el pediatra del bebé cuando tengo casos referidos y bueno, trabajamos en conjunto, o le digo a la mamá, por favor, conversa con tu médico para plantearles esta opción, ¿ok? Sin embargo, la el uso del medicamento no es la primera elección. La primera elección sería trabajar en estimulación de pecho, bien sea intentar colocar al bebé en el pecho. Todo va a depender de cuánto tiempo ha pasado desde que mamá ha dejado de amamantar. O si estamos, por ejemplo, con una lactancia mixta, ¿cuánto es la proporción de esa lactancia mixta? Es decir, ¿cuántas veces al día se le está dando fórmula? ¿Cuánto tiempo tiene ese bebé tomando fórmula? ¿Ya? Ahí vamos a valorar esto. Insisto, no es como relactancia sí o sí, domperidona, ¿ya? Y por otro lado tenemos lactancias inducidas. Lactancias inducidas, aquí podemos apoyarnos antes de, o sea, supongamos en el caso de una mamá adoptiva, antes de tener al bebé, podemos apoyarnos con el uso de anticonceptivos más domperidona, ¿ya? Y esto sería el uso de anticonceptivos, supongamos, un par de meses antes de la llegada de bebé. Y la domperidona lo podríamos trabajar ya unas semanas antes de la llegada del bebé o ya cuando el bebé haya llegado y que ya esté con mamá,
¿ok? Y otro tipo de lactancia inducida es la gestación subrogada. Por otro lado, tenemos baja producción. Y aquí tenemos que ser como muy astutos y poder evaluar muy bien, ¿esta baja producción es primaria o es secundaria? Si es primaria, dale, nos podemos apoyar para ver si de pronto se puede mantener un 50-50, si de pronto puede ser más lactancia materna que fórmula. Bueno, también depende de lo que decida mamá, ¿no? O lo que quieran ellos como familia. Y en caso de una baja producción secundaria, es algo que totalmente podemos evaluar. Por ejemplo, es una baja producción secundaria porque el bebé tiene un frenillo lingual corto y por lo tanto no hay un estímulo adecuado en el pecho de mamá. Ah, ya, ¿qué hacemos con este bebé? Bueno, referimos a un odontopediatra, referimos a fonoaudiología, referimos a cirugía, a un cirujano, perdón, dependiendo del caso, ¿ya? Se hace el corte del frenillo y ahí vamos a solucionarlo. El bebé va a comenzar a succionar de manera efectiva, por lo tanto, vamos a comenzar a tener un estímulo mejor y un estímulo mayor en el pecho de mamá. Hay retrognatía, hay una difusión oral, hay hipotonía o hipertonía, o sea, todas estas cosas que les estoy mencionando se puede manejar totalmente para ir a porque efectivamente todo esto puede llevar a una baja producción, pero esa es una baja producción secundaria, ¿ya? Quiere decir que se puede revertir. Al mejorar la situación, vamos a ir aumentando paulatinamente la producción. Y por último tenemos en mamá, que este es muy común, una técnica de lactancia que no es adecuada. Por ejemplo, es una mamá que está amamantando con horarios, 15 minutos en cada pecho, o una mamá que está amamantando cada 3 horas. Si el bebé pide a las 2 horas, no comienza a darle vueltas, ¿por qué no? Porque es a cada 3 horas, ¿ok? Entonces ahí tenemos una técnica de lactancia que no es adecuada. ¿Mamá tiene dolor al amamantar? Sí, por el dolor al amamantar puede haber una baja producción porque no hay un estímulo adecuado en el pecho, pero también el dolor va a inhibir la oxitocina, entonces tampoco va a haber un flujo de leche adecuado. Mamá tiene mastitis subaguda, ok. Eso también puede interferir momentáneamente con la producción, ¿ya? Entonces, fíjense que en el caso, insisto, de puntualmente una baja producción, vamos a evaluar, ¿es primaria o secundaria? Y si es secundaria, vamos a atender primero la situación. ¿Cuál es la dosis que se recomienda? La primera semana, 10 miligramos de domperidona 3 veces al día, ¿no? Cada 8 horas. La segunda semana, 10 miligramos 2 veces al día, cada 12 horas. Y la tercera semana, 10 miligramos una vez al día. Ya llegó hasta allí. Quiere decir que el tratamiento o el apoyo que nosotros vamos a tener con la domperidona es 3 semanas, ¿ya? Eventualmente, en casos de inducción de la lactancia, se podría prolongar 1 o 2 semanas más, con una vez al día, ¿ya? Pero más de ahí no. Acuérdense que lo que les mencioné anteriormente, si mantenemos, o sea, si usamos dosis elevadas y además mantenemos el tratamiento por más tiempo, tengo más riesgo de tener efectos secundarios, ¿ok? En mamá, ¿ok? El aumento de la producción de manera sostenida, es decir, que yo use la domperidona por siempre, durante todo el periodo de la lactancia, eso no va a mejorar para nada la producción de leche en mamá, ¿ya? O sea, yo les voy a explicar algo que yo les digo muchas veces a las mamás. Tú te puedes tomar toda la domperidona del mundo que quieras, pero si no vamos a la base, si no vamos a la esencia de tener al bebé acoplado en el pecho, que el bebé haga una succión adecuada, que no tengas dolor, olvídate que no importa esa domperidona, ¿ok? O en caso de una lactancia en diferido, si mamá está haciendo extracción de leche, pero no es disciplinada haciendo las extracciones de leche, pero está usando una copa de extractor que no es adecuada para los pechos y le está causando molestia,
o sea, tampoco va a ser milagros la domperidona, ¿ok? Finalmente, los galactogogos nunca, nunca deben reemplazar la evaluación y la consejería sobre esos efectos modificables, la baja producción secundaria, que afectan la producción de leche. Bueno, hasta acá llegamos con la charla del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Yo quedo a la orden, si ustedes quieren una información adicional, si hay algo que no haya quedado claro, dudas que hayan surgido, aquí les dejo mis contactos, mi correo, mi red social, apoyando-a-mamá, o en mi página web www.apoyandomamá.com. Espero que haya sido de su grado y bueno, me despido de ustedes con un fuerte abrazo.